compartir con los que no tienen Biblia el versículo que leemos. Es el versículo número 12, vamos a ver el 12, que dice: porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís: si alguno jura por el templo, no es nada. Pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? También decís: si alguno jura por el altar, no es nada. Pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Hasta ahí vamos a dejar la porción. Hemos leído, hermano y hermana, lo que es la continuación de la acusación de nuestro Señor Jesucristo. Ahora sí, hermano, directamente el Señor va a decirlos. Y les dice claramente: fariseos y escribas. Sin embargo, sabemos que habían otros grupos religiosos a los cuales el Señor también, hermano, reprende. Pero como vemos que ahora nuestro Señor Jesucristo ya les está hablando a ellos directamente. O sea, comenzó el Señor, hermano, hablando a la multitud, pero ahora, hermano, ya como que si se volteó hacia ellos y ha comenzado a descargar una serie de acusaciones que, por supuesto, todas eran ciertas. Todas eran ciertas. Vemos que no hay ninguna interrupción de alguno de ellos que diga: bueno, eso que usted está diciendo no es cierto, sino que todos están callados, como aceptando que lo que el Señor Jesús estaba diciendo era cierto. Era cierto. Y por eso es importante, hermano, porque si usted lo nota, bueno, cuando leímos en el capítulo 5, leíamos de las bienaventuranzas, realmente, hermano, ahí solo se hablaba de eso, de las bienaventuranzas a los pertenecientes al reino de Dios, o al reino de los cielos. Pero hasta ahora en el capítulo 23 encontramos, hermano, lo que es contrario a las bienaventuranzas, que son los ayes o las acusaciones. En el Evangelio de San Lucas, ahí sí, ahí, hermano, después de las bienaventuranzas, entonces el Señor pasa inmediatamente a lo que son las acusaciones.
Pero ahora el Señor Jesús, repito, hermano, está, hermano, sacándoles en cara a ellos, hermano, sus malas acciones, su mal proceder, hermano, confirmando que no eran hijos de Dios, sino, hermano, simplemente un grupo religioso que se valía, hermano, del nombre de Dios para, hermano, oprimir y exprimir a la gente. Y eso es lo que el Señor, hermano, aquí, aunque está directamente con ellos, pero siempre han habido ese tipo de gente, hermano. Gente que tuerce la palabra, que se inventan herejías, que se inventan, hermano, doctrinas, mandamientos, y algunos de ellos, como el Señor lo dijo, cargas pesadas que ni ellos mismos pueden llevar, pero las ponen sobre las gentes para tener sobre ellos señorío, hermano, haciéndoles creer que si hacen lo que ellos dicen, Dios está contento y Dios los va a bendecir. Pero como el mismo Señor lo dice ahí, hermano, que lastimosamente la gente, hermano, puede ser muy sincera, pero al ser engañada por este tipo de, hermano, corrientes, grupos, organizaciones religiosas, cree estar en la verdad, creen estar adorando a Dios en espíritu y en verdad, más como el Señor dijo, hermano, los están haciendo 2 veces más hijos del infierno que los hermanos evangelizan. Por eso la importancia, hermano, de que la iglesia, hermano, brille, hermano, con el mensaje de la palabra. Porque el mensaje de la palabra es luz. Es luz. Cuando se habla la palabra se ilumina, hermano, el mundo con esa luz de Dios. Pero cuando es, hermano, las tinieblas la que, hermano, habla su palabra, es esa tinieblas que, hermano, engaña los corazones, y la gente creyendo que están siguiendo a Dios se van detrás de esos, como digo, esos grupos, organizaciones religiosas que lo que hacen es engañarlos, hacerlos como ellos, porque ese es lo peor de todo, hermano. Que las sectas, hermano, que los dirigentes de las sectas, hermano, no solamente ellos se están condenando, como dice el Señor ahí, ni entran ellos, ni dejan entrar a los que quieren buscar de Dios de todo corazón. Entonces los engañan. Y la gente, como le digo, hermano, la gente cree que está en el lugar correcto, en la religión correcta. Cree que está adorando a Dios correctamente, cree que está haciendo lo que a Dios le agrada. Pero es entonces, como le digo, hermano, que la iglesia debe de esforzarse para presentar el mensaje de la palabra de Dios y que la gente conozca la verdad. Que la gente conozca la verdad. Que es importante, hermano, poner atención a las palabras de este libro sagrado, que son, hermano, luz y vida para nosotros, la iglesia. Entonces, por eso ven, Señor, Él va a ser detallista, el Señor, detalle por detalle, no lo va a generalizar o no lo va, hermano, no va a abreviar, sino que, hermano, se va a soltar el Señor, hermano, a decirles, además de lo que ya les ha dicho en los 3 años y medio casi de ministerio, hermano, va, hermano, a decirles muchas cosas más, para que nosotros tengamos cuidado, hermano, hermana, de no, hermano, seguir mandamientos de hombre, sino que, hermano, leer la escritura, escudriñar la escritura, para, hermano, que el Espíritu Santo de Dios nos ilumine y nos encamine en toda verdad. Porque estamos peor cada vez, hermano. O sea, cada vez religiosamente el mundo está peor, políticamente el mundo irá de mal en peor. Entonces, por eso el Señor, hermano, ahora va a comenzar con esas acusaciones como los ayes sobre ellos. Cuando dice ayes,
es porque, hermano, vendrá la acusación y sobre esos a quienes Dios acusa, hermano, vendrá el juicio de Dios. Amén, hermano. Entonces dice, hablando, bueno, en la parte anterior que leímos, hermano, hablaba el Señor, hermano, de la humildad que debe de haber en las personas, en nosotros, hermano, de poder reconocer la autoridad de Dios, el poder nombrar, hermano, correctamente a las personas por sus posiciones o ¿qué le puedo decir? Sus privilegios que desempeñan, pero que debe de haber un cuidado en cuanto a eso, ¿verdad? El decirle Padre nuestro a alguien, el decirle Maestro a alguien, hermano, de haber mucho cuidado en ello, ¿verdad? Porque el Señor dice es uno solo, Él es nuestro Maestro y uno es nuestro Padre, el que está en los cielos. Entonces ahora, hermano, comienza el Señor, versículo 13, dice más, hay de vosotros, y los menciona, ¿verdad? Escribas y fariseos. Ahora usted va, hermano, ver muy repetitivamente una de las características principales de los líderes religiosos, que son hipócritas. Hipócritas, porque entonces, lo que sucede, hermano, cuando se habla de una gente que es hipócrita, se está hablando de una persona que aparenta ser lo que no es. Es una gente hipócrita que aparenta ser lo que no es. Y por supuesto, si esa persona aparenta ser lo que no es porque quiere sacar algún beneficio de esa falsedad. Quiere sacar algún beneficio de esa falsedad. Entonces por eso es que el Señor les va a quitar la máscara, ¿verdad? Les va a quitar la máscara. Entonces por eso le dice a ellos, ustedes escribas y fariseos son unos hipócritas falsos. ¿Por qué? Porque ustedes, dice, cierran el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Entonces es lo que le digo, ¿no? Ellos sabían, bueno, ellos no creían en el Señor Jesús porque el Señor se lo dijo, porque no sois de Dios. Entonces cuando ellos acusaban al Señor Jesús, ellos no tenían una base escritural para decir, bueno, no creemos en eso. Bueno, aunque ellos lo decían, es un falso, es un brujo porque por el príncipe de los demonios se fue echa fuera a los demonios, está endemoniado. O sea, ellos daban sus razones, pero en realidad una razón, hermano, teológica, bíblica, basada en las escrituras de lo que habló, hermano, Dios o los padres, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés. Ellos no podían decirlo, mire, no creemos en él porque esto dijo Moisés y él dice lo contrario, porque esto dijo Abraham y él dijo lo contrario, porque esto dijo Dios en el Antiguo Testamento y él dice lo contrario. Ellos jamás pudieron, hermano, contradecir al Señor, sino que, hermano, por supuesto, ellos no creían en él por eso, porque no eran de Dios. Eran simplemente religiosos que, hermano, aunque habían comenzado buscando a Dios de todo corazón, se habían ido en pos ya, hermano, de sus deseos, de sus caprichos, de sus intereses propios. Y ya no les importaba las cosas, a ellos no les importaba verdaderamente lo espiritual. A ellos lo único que les importaba era el dinero, el oro que había en el templo. Eso es lo único que les importaba. Y ahí lo dice el Señor. Entonces, por eso dice el Señor, son hipócritas. Porque ustedes, seguro es que ustedes no van a ser salvos. Pero al ustedes evangelizar, o como dice ahí abajito, hacer prosélitos, eso quiere decir evangelizar personas, o sea, ganar adeptos para el judaísmo, ustedes los están haciendo 2 veces más hijos del infierno, porque ustedes están en la mentira, porque ustedes son hipócritas, y al ustedes ser hipócritas, están haciendo adeptos hipócritas 2 veces más que ustedes. Entonces, fíjense, hermano, ¿cómo sufre la gente y qué tipo de consecuencia sufre la gente que va detrás en pos de una secta?
Fíjense, porque, como digo, la pobre gente cree que son hijos de Dios. Y cuando lleguen al fin de sus días y que se enfrenten con Dios, se van a dar cuenta que estuvieron siguiendo una secta religiosa. Y que van a recibir condenación. Y como dijo el Señor, bueno, el que quiera excusarse, dice: Señor, yo no conocí la verdad. El Señor dice: bueno, el que no conoció la verdad, sin verdad será juzgado, condenado. Y el que conoció la verdad, con la verdad será condenado. O sea, no habrá excusa. Que porque no la conoció, que porque aquel líder religioso lo engañó, que porque le habían dicho que esa era la secta, la verdadera iglesia de Dios, y ella se fue en pos de él, de ella, de esa secta. Pero hermano, no habrá excusa. Entonces por eso dijo el Señor: ustedes son hipócritas, porque ustedes saben que no creen en mí, saben que no son de Dios, y ustedes están trayendo hacia ustedes gente y le hacen creer que ustedes son de Dios y que ellos son de Dios. Le cierran el cielo a la gente. Imagínense, ¿no? Imagínense que aquí estamos predicando y que un día el Señor venga. Y hermano, cuando estemos delante de Dios, usted se dará cuenta que usted estuvo en un lugar equivocado. Imagínense. Gente que ha estado, hermano, en sectas por años. Gente que muere, hermano, defendiendo una secta. Imagínense qué triste cuando tengan que despertar y estar delante del juez, hermano, justo, hermano, y que tengan que darse cuenta que en la tierra estuvieron siguiendo una secta, hermano. Imagínense qué triste que le tengan que decir: mire, dispense, perdió su tiempo, porque usted estaba siguiendo una secta, así que a usted le toca condenación, igual que a sus líderes religiosos. Imagínense, qué triste, ¿verdad, hermano? Es triste. Pero ese es ¿qué le digo? El precio, hermano, de no esforzarse por conocer la verdad. Yo me recuerdo cuando yo comencé el evangelio. Realmente yo comencé el evangelio, hermano, en una iglesia muy liberal, una iglesia bautista, donde hay locuras de todo. Pero entonces, hermano, Dios comenzó a tratar conmigo y yo comencé a leer la Biblia y comencé a leer libros y comencé a escuchar predicaciones por la radio. Pero le pedí a Dios, yo le pedía: Dios mío, yo he seguido esto. Había conocido mucha gente religiosa, de sectas, pero había conocido también gente que yo sentía que eran sinceras. Y yo me recuerdo una señora donde trabajábamos allá con la familia. Entonces esta señora yo la miraba todos los días porque ella vendía pan, andaba con su canastito de pan, y todos los días ella iba a comprar pan calientito y siempre la esperábamos para comprarle pan. Pero ella todo el día andaba su canastito, pero andaba su cabecita tapada con su mantelina. Y entonces vendiendo pan ahí platicábamos y ella me evangelizaba. Entonces ella me decía: mira, me decía, cuando los testigos de Jehová te hablen, no les hagas caso, eso no son de Dios. Mira, cuando los mormones te evangelicen, no les hagas caso, eso no son de Dios. Mira, me decía, cuando los adventistas te evangelicen, no los escuches, esos no son de Dios. Y me mencionaba, hermano, un montón de grupos, o sea, un montón. Yo trataba como de memorizar, yo lo oía atentamente. Entonces, cuando yo me entregué al Señor, lo primero que pensé es en esos grupos. Dije: yo a esos grupos yo nunca voy a ir. Pero caí en esa iglesia, como le digo. Entonces, pero yo comencé a leer la Biblia y a leer libros y a escuchar predicaciones. Y al escuchar predicaciones salió, hermano, el programa de la misión, hermano, en la cual, hermano, nos debemos, hermano. Y esos mensajes, hermano, yo sentí en mi corazón que ahí había algo diferente. Y ahí salía el programa, de 4:30 de la tarde salía el programa Retornando a las Escrituras. Y abran la Biblia, a leer la Biblia y a predicar. Y aquel mensaje y todo. Y al final daban la dirección. Y entonces le dije: yo voy a ir a este lugar. Y me fui, hermano, y fui la primera vez. Y fue la primera de muchas, ahí me quedé.
Y comencé y a ver, a criticar, sino, hermano, a comparar, hermano, el mensaje que hablaban con las escrituras, y todo concordaba y aquello bonito, hermano. Pero ve, pero si yo, hermano, como un joven, hermano, alocado, me hubiera quedado allá en la iglesia donde muchas muchachas bonitas, alocadas y todo, ahí me hubiera quedado, ¿verdad? Ahí me hubiera quedado quizás ahí a saber qué hubiera pasado, pero eso es lo que Dios quiere, hermano, que no nos conformemos simplemente, hermano, con escuchar la palabra de Dios, sino que escudriñemos, que leamos, hermano, que le pidamos a Dios dirección. Dios mío, guíame, Señor, yo quiero seguirte, quiero servirte, Señor, yo no quiero estar en un lugar donde me estén engañando, donde me estén enseñando mandamientos contrarios a los tuyos. Eso hay que pedirle a Dios. Porque si no, vamos a caer en manos de esas. Mira, a mí nunca me habían evangelizado esos los ¿cómo se llaman? Los de la fe en Jesús. Los solo Jesús. Nunca me habían evangelizado. Y los miraba todos los días a los hermanitos que iban, a las personas que iban ahí al servicio de ellos. Y nunca me hablaban. Cuando me convertí al Señor, me cayeron como abejas en el panal, hermano. Me cayeron como abejas y me dijeron, así que ya te entregaste a Cristo. Me dijeron, sí, para la gloria de Dios, sí. Y ya te bautizaste. No, pero ya me voy a bautizar. ¿Y sabes cómo te tenés que bautizar? Me dijo. Y comenzó. Y como yo ya sabía, le dije, no, dispense. Le dije, no, donde estoy yendo siento que me están alimentando bien. Muchas gracias. Si yo necesito a usted, yo lo voy a buscar. Y ya no permití que me hablara. ¿Para qué? Si me sentía bien donde estaba, si ya, hermano, aquella hermanita me había como orientado, decir, a este tipo de gente, de sectas, no los escuches. Mucho menos pues la secta católica romana, pues ni modo, es peor, ¿verdad? Pero eso es lo que Dios quiere, hermano, que nosotros, hermano, escudriñemos. Que no nos dejemos llevar porque la tatarabuela o abuelo, hermano, fue católico romano, y entonces así hay que traer entonces toda la tradición para no, ¿qué dice? Como dicen, traicionar la religión de nuestros ancestros. Hermano, eso no importa. Lo que importa es agradar a Dios y no a los hombres. A Dios y no a los hombres. Por eso se dice hipócritas, porque ni entran ni dejan entrar. Ahí andan engañando a la gente, viviendo solo hermano, del buen corazón de las personas, hermano, para quitarles, para despojarlos, para, hermano, ¿qué le puedo decir? Destruir sus almas. Entonces dice el Señor, ay, versículo 14, de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. O sea, ese es el pecado que más el Señor les recalcó a ellos, la hipocresía. Porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. ¿Qué es lo que hacían ellos? Como en aquel entonces, hermano, los negocios los hacían hombres con hombres. Entonces, cuando las viudas o las mujeres se enviudaban, no tenían un varón que las representara. Y entonces ellos venían y se hacían los protectores de las viudas. No se preocupe, hermanita, ahora que su esposo murió, nosotros le vamos a ayudar a administrar sus bienes. Pero como dice ahí, hermano, aparentaban ser hombres de Dios. Y como dice, y por pretexto, nada que porque sentían el deseo de orar a Dios, de hablar con Dios para que Dios bendijera esos hogares, sino que dice, y por pretexto hacéis largas oraciones. O sea, ya estaba para que la gente diga, no, mire, ese don fariseo que viene, qué tremendo, si son 4 horas orando ahí, no para pidiendo bendición por mí. Eso dice, hipócritas, porque ustedes oran y hacen largas oraciones, no porque realmente quieren que la gente sea bendecida, especialmente las viudas, sino porque ustedes devoran sus bienes materiales. Eso es lo que querían ellos. Entonces, hermano, uno puede, hermano, como aparentar amar a Dios, amar la obra de Dios, o amar a las personas, ¿verdad? Amar a las personas, decir, no, hermano, aquí vengo a visitarle. Ay, qué lindo el hermano, cómo nos quiere, cómo nos visita. Pero en su corazón está, ay, cuando se muere el hermano, ese carro va a ser mío. Y cuando se muera la hermana, esta casa va a ser mía. A devorar las casas, a codiciar lo que las personas tenían.
No realmente, hermano, a que realmente Dios bendijera. Bueno, ahora que esta persona está viuda, la vamos a ayudar, la vamos a proteger para que siga adelante, que no le falte nada. No, hermano, a ellos no les importaba si era viuda, si era huérfano, hermano, si era hermano desamparado. Lo que ellos querían era que todo lo que ellos tenían se fuera para el templo, porque todo lo que llegaba al templo era de ellos. Era de ellos. Entonces, por eso el Señor le dice eso, versículo 15: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Entonces, hacer un prosélito, hermano, era simplemente evangelizar a las personas para que se convirtieran al judaísmo. El judaísmo es la única secta que, hermano, en la cual los que nacen judíos automáticamente son judíos, o sea, miembros del judaísmo. Es la única secta. Pero para que una persona que no es judía quiera convertirse al judaísmo, se pedían muchos requisitos. Porque algunos grupos pedían que circuncidar a las personas, otros hacer, hermano, un contrato. A otros les pedían renunciar a su nacionalidad para acaparar la nacionalidad judía y así volverse judíos. Pero a todos, hermanos, los que de ese tipo se convertían al judaísmo, se les llamaba prosélitos. Entonces estos fariseos hipócritas y los escribas, dice ahí, hermano, para lograr ganar un alma o una familia para el judaísmo, dice, recorrían mar y tierra. Pero no es porque realmente amaban las almas, sino que lo que querían era, hermano, apoderarse de sus bienes, tener control de ellos, porque para ellos eso equivalía, o sea, esta es una familia, de esta familia podemos ganar tanto. Entonces, eso es lo que miraban, no es que miraban bendición, recorrí mar y tierra para la gloria de Dios salvar esta familia. A ellos no les importaba si eran salvos. Ellos lo que ellos querían era que se convirtieran al judaísmo, porque una vez convertidos al judaísmo, ellos tenían control sobre la gente. La gente hacía lo que ellos querían. Acuérdense que, hermano, mandamientos que ellos habían inventado con tal de quitarle a la gente los bienes materiales. Como acuérdense aquel mandamiento, hermano, ridículo, al cual le llamaban el corbán, donde ellos decían, bueno, es corbán todo lo que tú le des a Dios, aunque no se lo des a tus padres, es corbán, es consagrado a Dios. Y si tú le das tus diezmos a Dios y le das además todo lo que ganas, serás bien bendecido. Y entonces le quitaban a las personas, a los hombres, les quitaban de que les ayudaran a sus padres y que el dinero que ellos usaban para ayudar a sus padres se lo dieran a ellos para el templo como corbán, como consagrado a Dios. Y entonces los muchachos o los hijos llegaban y le decían, padre, madre, ya nos podré ayudar porque ahora lo que les daba a ustedes mensualmente, ahora lo he destinado para el corbán, para que sirva y esté consagrado para Dios. Y entonces por eso Dios le decía, hipócritas, porque invalidáis el mandamiento, creando este mandamiento del tal corbán, invalidáis el mandamiento de Dios que dice, honra a tu padre y a tu madre. Y al quitarle esta bendición a los hombres, así también estás tratando, pateando los mandamientos de Dios, haciendo inválido el mandamiento de Dios. Entonces eran hipócritas porque a ellos no les importaba lo que la ley decía, a ellos les importaba lo que ellos decían para que la gente, hermano, lo siguiera a ellos. Eso es lo que dice ahí. Entonces, para ganarse un alma para el judaísmo, a ellos no les importaba cruzar mar y tierra con tal de ganárselos, porque eso equivalía para ellos ganancia económica. Eso es lo que miraban, ganancia económica. Amén, hermano. Dice 16, ay de vosotros, guías de ciegos o guías ciegos. Ahora, una pregunta. ¿A quién le gustaría tener de guía a un ciego? A nadie, ¿verdad? Imagine que venga un ciego y le diga, mire, sígame, yo le voy a mostrar el camino. ¿Qué dice el Señor? El ciego que guía al ciego, ambos caerán en el hoyo, ¿verdad? Pero la cosa es que la gente no sabía que quienes los estaban guiando
eran ciegos. Y por eso el Señor se lo está diciendo delante de la gente. Miren, escribas y fariseos, mírenlos, son guías ciegos. Entonces la gente decía, ¿y yo para qué quiero un guía ciego? Entonces yo ya no voy a seguir a los fariseos, yo me voy a salir del judaísmo mejor. Estos son ciegos, entonces ¿para dónde nos van a llevar? Entonces, eso es lo que el Señor trataba de abrirle los ojos a la gente y decirles, abran bien los ojos, que las personas a quien ustedes llaman maestros, a las personas a quien ustedes reverencian y respetan y siguen y obedecen, son ciegos, guías ciegos. Entonces eso es importante, hermano, que nosotros, hermanos, sepamos. Primero, hermano, hay que seguir a Cristo. O sea, es el único, como dice la palabra de Dios, poner nuestra mirada en el autor y el consumador de la fe, Cristo. De ahí, hermano, como dijo el apóstol Pablo, hermano, imitar las acciones de aquellos que imitan a Cristo. Pablo decía, imitadme a mí en lo que yo imito a Cristo. O sea, se lo decía claramente. Le decía esto: si ven en mí una acción que no va de acuerdo al comportamiento de Cristo, eso no lo imitéis. Solamente imitadme en lo que yo imito a Cristo. Son eso. Y hermano, para que veamos en un hombre una semejanza de Cristo está difícil. Ahora fíjese, si está tan difícil así, ¿por qué hay tanta gente en las sectas? ¿Por qué hay tanta gente engañada? ¿Por qué hay tanta gente, hermano, que usted le habla del evangelio y como que le está ofendiendo, hermano? ¿Por qué hay gente, hermano, que defiende su creencia religiosa, aunque estén, hermanos, sinceramente equivocados? Pero eso no es problema de Dios. Si están equivocados y están sinceramente equivocados, están equivocados. O sea, lo que el Señor va, hermano, a reprochar y reprocha siempre, y se lo reprochó al pueblo de Israel y lo dijo claramente, hermano: mi pueblo fue destruido, fue llevado cautivo, mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento de Dios. Entonces, si nosotros, hermano, no nos preocupamos por adquirir el conocimiento de Dios, la sabiduría de Dios, hermano, fácilmente nos van a engañar esos guías ciegos. Hay veces, hermano, yo cuando veo esos guías ciegos me da lástima, pero digo yo, no les hablo, que escudriñan la Biblia. ¿Por qué no escudriñan la Biblia? ¿Por qué no leen? Y usted los oye y parece que son sabios en su filosofía, en sus herejías. Pareciera ser que son sabios y que son bíblicos, hermano. Pero el que conoce la doctrina de Dios, hermano, sabe que están hablando pura basura, pura herejía. Amén, hermano. Luego dice 17, insensatos y ciegos. Porque dice, si alguno jura, versículo 16, por el templo, no es nada. Pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Fíjese, hasta dónde, ahí podemos ver, hermano, cuando estamos frente a una persona que no es de Dios, que no le importa las cosas de Dios, no le importa la gloria de Dios, lo que le importa es las cosas materiales. Ellos ponían por sobre el templo, ponían el oro. Fíjense. Y ahí lo dicen ellos. Ustedes dicen. Si alguno jura por el templo, no es nada. Está bien, jure lo que quiera y no hay problema. Pero si alguno jura por el oro del templo, ahí sí es deudor. Tiene que pagar caro. Entonces viene el Señor y se los aclara delante de la gente. Porque la gente estaba, hermano, a diario era lo mismo, la misma enseñanza. Entonces viene el Señor, le dice, bueno, insensatos y ciegos. Ahora ya no le dice solamente ciegos, ahora le dice insensatos, o sea, tontos.
O sea, les dice tontos. Entonces lo que le quiere decir a la gente, estos como son tontos, no entienden la palabra. Pero claro, además de tonto, hermano, hay que ser hijo del diablo, porque un hijo de Dios iba a entender la palabra. Insensatos y ciegos, porque le hace la pregunta, ¿cuál es mayor? Ellos no lo sabían. ¿El oro o el templo que santifica al oro? Porque fíjese, ¿de dónde habían sacado eso ellos? De que el oro valía más que el templo. ¿De dónde lo habían sacado? De la ley, no. Porque la ley decía claramente, y es lo que el Señor dice, que la ley decía que todo lo que, hermano, habitaba el templo era santificado por Dios. Fíjese, todo lo que estaba dentro del templo, si alguien pasaba y, hermano, y su ropa rozaba el altar, esa ropa quedaba santificada y no se podía sacar de ahí. El sacerdote tenía que quitársela y dejarla ahí, porque no podía salir del templo, porque había sido ya santificada por el altar. Fíjense. Entonces por eso viene el Señor y dice, ¿qué vale más? ¿El oro que está en el altar o en el templo? ¿Qué vale más? ¿O el templo que santifica todo lo que hay dentro? Entonces es lógico, el templo. Entonces, ¿de dónde habían sacado eso ellos? Entonces lo que ellos querían hacer ver a la gente era esto. Nadie puede robarle a Dios. Lo que es de Dios tienen que dárselo porque está santificado, y el que le roba a Dios merecerá castigo. Entonces la gente por miedo daba. Imagínense que aquí, hermano, las ofrendas las pasábamos con pistola. El diácono y la diaconisa ahí con la pistola, ¿verdad? Todos diéramos, ¿verdad? Todos diéramos. Como hacen los pandilleros allá en nuestros países de origen. Se suben con la pistola y dicen, queremos una colaboración para la causa. ¿Quién no va a colaborar con una pistola enfrente? Imagínense que el pastor pasara, vaya a colaborar con la causa, todos diéramos, ¿verdad? Pero eso es lo que hacían ellos, hermano. Que con tal de quitarle a la gente lo más que pudieran de dinero, hermano, bueno, en caso de ellos los amenazaban. Pero hoy modernamente el diablo cambia la estrategia. Y entonces el diablo viene y dice, bueno, ofrezcámosles bendiciones por su dinero. Y entonces aparecen los, entre comillas, grandes predicadores, grandes pastores, grandes evangelistas, grandes, hermano, apóstoles, hermano, donde salen predicando y dicen, bueno, Dios ha de bendecir nuestra vida, así es que los que quieran que Dios los bendiga, levanten la mano, queremos 100 personas de a 1000. Y le dan promesas a la gente. Si Dios quiere, ¿cuántos quieren que Dios les dé 1,000,000? Todos levantamos la mano, ¿verdad, hermano? Entonces dice, el diezmo de 1,000,000 es 100,000, pero no le vamos a pedir 100,000, le vamos a pedir 1000, pero le vamos a pedir a Dios que le dé 1,000,000. Y hermano, y le dicen, mire, vaya y rente su casa, vaya y venda su casa y dale a Dios. Y no pague la renta, no pague la renta. Si usted tiene fe en Dios, usted lo de la renta, venga y ponga, déselo a Dios y Dios le va a bendecir. Y hay gente que lo hace. Hay gente que, hermano, por ser bendecidos, y Dios le va a sanar. Pero si usted quiere que Dios le sane, el siervo de Dios come y es un siervo de Dios, y entonces hay que darle algo al siervo de Dios. Y entonces ahora los pastores y evangelistas y dizque, hermano, apóstoles, y dizque, hermano, esto y lo otro, hermano, ahora ya cobramos por predicar. Cobramos por predicar.
Los músicos cobran por cantar. Si no se les paga lo que ellos dicen, pues no hay presentación. Y entonces la gente, hermano, ahí va la nueva estrategia de hoy. De que, hermano, con promesas de bendición le estamos sacando el dinero a la gente. Pero no porque realmente queremos que Dios bendiga a la gente, sino que lo que nos importa es eso. Hay que ver cómo vivan. Y si, ¿qué me importa si viven en casas de cartón? A mí qué me importa. Lo que yo quiero es que como pastor a mí me den mi dinero. Y eso es lo que hacen. Eso es lo que hacían esos. Y ese tipo de gente hay que tener cuidado. Cuando llega gente que hermano, que solo es dinero, que usted oye programas de radio que de lo que menos hacen es predicar, de ahí solo pedir dinero y que manden y que den. Y queremos, hermano, sembradores, y queremos ofrendas de esto, y no queremos ofrendas de viuda, queremos esto y lo otro, y queremos aquí, y denos aquí, y hágase un sembrador y un constructor, y de para Dios, y de aquí, y necesitamos 10,000, necesitamos 20,000, necesitamos esto, hermano. Y la gente, hermano, queriendo ser bendecida, da. Pero esa es una peculiaridad de las sectas. De las sectas. Que a la gente, hermano, la exprimen por todo. Le cobran por sentarse en las bancas. Le cobran por entrar a sus lugares. Allá por allá por Centroamérica hay un lugar, hermano, donde hasta el parqueo le cobran a la gente que llega a ese lugar. Dice, hermano, ¿a qué culto viene? A tal, pues son $1. Venga, a pagar el parqueo. Y ahora, adentro no se diga. Adentro no quieren que se hagan monedas, solo quieren billetes. No quieren monedas. Y billetes no quieren de a uno, quieren de 20 para arriba. Imagínense. En nuestros países donde la gente pasa necesidades, ¿cómo puede ser posible, hermano? Porque, hermano, hay gente que al ignorar la escritura se va detrás de las apariencias de piedad que muchas veces los ministros mostramos. Y no, ahí está la escritura, ahí está la doctrina. Por eso es importante escuchar doctrina. Si usted no escucha doctrina, no aprende doctrina, a usted cualquier tonto, cualquier bobo, cualquier vivo, cualquier insensato, cualquier guía ciego lo va a engañar. Lo va a engañar. Porque con solo que le mencione a Dios, es de Dios. Entonces sí es de Dios, viene en nombre de Dios. El diablo también habla en nombre de Dios. El diablo se sabe la Biblia más que usted y yo juntos, ¿verdad, hermano? Dice 18, también decís, si alguno jura por el altar, no es nada. Pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos. Porque ¿cuál es el mayor? ¿La ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? ¿Cuál es mayor? ¿La ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? El altar. Pero yo le decía lo contrario a la gente. Le decía, no. Si usted jura por el altar, no hay problema, no se mete en problema con Dios. Pero si usted jura por la ofrenda, cuidadito, eso no lo toque porque eso es sagrado. Por eso es que ellos habían hecho su mercado propio, hermano, allí dentro del templo, su moneda propia, hermano, tenían, hermano, gente que andaba inspeccionando los animales que se iban a ofrecer. Como decía ahí, ellos cuando les convenía agarraban bien las palabras. No, dice, la ley, Moisés, nuestro siervo, dijo que los animales a sacrificarse a Dios deberían de ser sin defecto y sin mancha. Sin defecto, sin tacha y sin mancha. Y a ver, este tiene una pulga. No, así no, que pulgoso no queremos. Esto, ves, está garrapatosa. Vaya, llévala al veterinario primero y traiga una buena para Dios. Acuérdense, es para Dios. Y fíjese que leyendo la ley, realmente lo que los sacerdotes quemaban a Dios eran solo las partes internas, las vísceras. Eso era todo. Era poco lo que se ofrecía a Dios. Lo demás se lo comían ellos. Entonces todos los días tenían, hermano, barbecue tremendo. O sea,
comidita de la mejor. Pero se agarraban de la palabra. Y decían a la gente, no, el altar no hay problema, pero eso sí, si usted toca la ofrenda, si usted jura por la ofrenda, ahí se está metiendo en problemas con Dios. Y no era con Dios, era con ellos, con la bolsa de ellos. Entonces la gente por miedo de la ofrenda, del oro, ay no, la gente ni hablaba, ni lo menciona porque me va a castigar Dios. Eso es de Dios, eso no lo tocaba. Pero es porque ellos le habían enseñado mal a la gente. Amén, hermano. Luego dice 19 Necios 20, dice, pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por lo que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. ¿Ve? Pero ahora viene la pregunta, o sea, el Señor está hablando acerca de los juramentos. Porque ellos querían, fíjense, lo que ellos querían era, hermano, era hacerle entender a la gente que era delicado jurar incorrectamente. O sea, les estamos enseñando a jurar, a saber cómo hacer los juramentos correctamente. Por el oro, eso no lo toco, eso es incorrecto. Ustedes deben de orar por el templo, está bien. Por el altar pueden orar, ustedes pueden jurar por el altar, está bien. Pero ¿qué es lo que querían ellos? Que hacerle como, no conciencia, sino que martillarle a la gente en la mente que tenían que hacer las cosas correctamente, o sea, jurar correctamente. Entonces la mejor manera de jurar correctamente es decir la verdad. O sea, cuando usted lo conjuran o lo hacen jurar, a usted dicen, jura decir la verdad, nada más que la verdad y solamente la verdad. Y una mano en la Biblia y la otra, juro. Entonces ahí lo están a usted, hermano, encerrando a que diga la verdad. Ahora, ¿por qué se hace? Bueno, en los jurados, en los juicios, porque realmente, hermano, se está jugando muchas veces la vida de una persona, la muerte. Entonces los jueces necesitan que la persona se comprometa a que va a decir la verdad. Pero no hay necesidad de jurar, porque el Señor dijo, miren, no juren ni por el cielo, no juren por su cabeza porque no saben cuántos pelos tienen, no juren por nada, no juren por nada. Entonces cuando el Señor Jesús está diciendo, no juren por nada, porque aquí está hablando, hermano, de juramentos. O sea, los juramentos que los fariseos y escribas han enseñado, que era incorrecto. Porque para que a mí no me hagan jurar, ¿qué debo de hacer yo? O sea, para que un hombre o una mujer no le pidan juramento, lo que tiene que hacer es un hombre y una mujer que hable verdad. A usted no le pasa, hermano, que cuando usted dice algo no le creen y dicen, a ver, júremelo. Miren, no le creo ni el bendito, pero júremelo por su madre. Ah, sí, por mi mamacita, sí. Entonces, sí, voy a decir, sí, lo juro por mi madrecita, que Dios la tenga en su santa gloria, y por las cenizas de mi madre, porque fumaba mucho. Ay, que Dios la bendiga. Fíjense, pero ¿por qué nos hacen jurar? ¿Por qué las personas nos piden jurar por algo? Porque no nos creen. Porque no nos creen. Dices, no, le creo, hermano. Júremelo para creer. Y ya cuando jura la gente, ya, bueno, más o menos le creo. Pero imagínate, ¿qué necesidad? Entonces, hay gente, bueno, no debería haber necesidad de que la gente nos pide jurar. No hay necesidad. Debería ser suficiente con nuestro sí o con nuestro no. Por eso el Señor dijo eso claramente. Vuestro sí sea sí. Vuestro no sea no. Porque lo que es más de esto, de mal procede, dijo Dios.
A ver, júremelo. Pues sí, mire, sí, lo voy a jurar, pero mire, primero déjeme, le voy a contar la historia. Fíjense que lo que sucedió fue que pasando por un camino y entonces se me atravesó y entonces pasó esto y estaba lloviendo y entonces y le dan un montón de vueltas, hermano, a modo de que hacer que el otro se olvide del juramento. Dice, Señor, cuando a usted le haga una pregunta, su sí sea sí. Entonces, si le piden explicación, dígale, dispense. No tengo por qué darle explicación, porque mi sí es sí. No le creo, es cosa suya. Yo me recuerdo hace años, hace años, llegó una persona a la iglesia y no sé qué habíamos entablado una plática ahí en el parqueo, porque llegaba por primera vez y entonces no sé qué estaba preguntando y me dijo, usted me está mintiendo, me dijo. Y yo le dije, mire, yo no le conozco a usted, pero yo soy hijo de Dios y no tengo necesidad de mentirle. Así que si me cree, créame, si no, no me crea. ¿Sí? Yo no le di explicación. Entonces eso, hermano, que nuestro sí sea así, aunque que si tenemos que decir sí y por decir sí nos va a ir mal, dice el Señor, que tú sí seas así. Si es sí, diga sí. Y si es no, aunque le va a ir mal, usted sabe que le va a ir mal. Si dice que no, usted diga no. Usted diga no. ¿Ustedes confesaran un crimen que no han cometido? ¿Ustedes confesaran que ustedes mataron cuando no han sido ustedes quienes mataron? ¿Usted cree que no? Pues puede ser posible, porque yo vi un caso de eso, de un muchacho que, hermano, salió diciendo que había matado a alguien. Dijo, yo fui quien maté a esta persona. Dijo. Si usted fue así. Y por otro lado aparece otro, después de 11 años parece así, aparece otro diciendo, yo fui quien mató a esa persona. Y dijo, bueno, tenemos dos asesinos. ¿Quién es? Y la cosa es que de los dos aparecían las evidencias. Y entonces después de los 11 años, entonces cuando fueron, que ya tenía 11 años preso, le dijeron, mira, ya ha aparecido un hombre, lo acaban de agarrar, que dijo que él cometió ese crimen de esta persona. Y usted dice que usted fue. Y entonces al fin él confiesa. Dice, yo confesé que yo había matado a esta persona porque me amenazaron y me dijeron que si yo no me confesaba asesino, de todos modos me iban a matar. Entonces yo acepté para que no me mataran, no me dieran condena a muerte, sino que me dieran una cadena perpetua. Pero yo lo hice porque me amenazaron que me iban a matar. Ahora, si este muchacho hubiera dicho, bueno, yo no fui, a lo mejor lo hubieran matado. Pero el Señor dice, tu no sea no. Nunca hay que admitir algo que no hemos hecho. Si a usted le acusan por algo que usted no ha hecho, usted remítase a las pruebas. Y no lo acepte. Pues yo dije que sí, para quitarme de encima esta vieja que tanto que molesta. Sí, porque hay mujeres que así son, dicen, no, me estás engañando, tú me estás engañando, yo sé que me estás engañando, A ver, ¿por qué viniste 5 minutos tarde de anoche? Me estás engañando. A ver, huele ese perfume diferente que el mío, me estás engañando. A ver, hermano, todo, ahí está, acusando. Entonces dicen, sí, te estoy engañando. Ya confesó, ve. No, el que no ha hecho nada no tiene, si no lo ha hecho, no tiene por qué aceptar que lo ha hecho, aunque le pongan una pistola en la 100, hermano, no tiene que aceptar que lo ha hecho. Vuestro sí sea sí, vuestro no sea no. No tenemos por qué mentir, ni echarnos la culpa de lo que otro ha hecho. ¿Por qué? Amén, hermano. Entonces, que no seamos de esos, ¿verdad? Que no nos creen ni el bendito, ¿verdad? Que no seamos de esos que no nos creen ni el saludo. Dios le bendiga, hermano. Ni le creo. Sí, me están contando que por allá me está hartando con la gente y aquí viene a decirme que Dios me bendiga. ¿Qué le voy a creer el bendito a esta vieja?
Pero no, hermano, que seamos gente, que la gente nos crea lo que hablamos. Que uno decía que, a ver, levanta la mano derecha, ponte la izquierda en el corazón. A ver, júrame, ¿es cierto o es mentira? Dime la verdad, mírame a los ojos, mírame a los ojos. Y entonces aquel, por acabar el problema, está bien, sí, es como tú dices, así es, así es. No. Por mucho que le presionen y le presionen, si usted no ha sido, diga no, no, no. Y si es sí, pues diga, bueno, sí, y se acabó. Pero no hay que andar, como le digo, que porque si digo sí va a pasar esto, o si digo no va a pasar esto, mejor digo otra cosa. No, hay que decir lo que es. Porque si no, el Señor nos va a decir, hipócritas, bien aprendieron de sus líderes religiosos, mentirosos, hipócritas, ciegos, que los está guiando un ciego y por eso ustedes están guiando ciegamente a los que los siguen. Amén, hermano. Así que sigue. O sea, ahorita no, pero sigue aquí la acusación. Así que si usted quiere conocer, hermano, cuál es el proceder de estos líderes religiosos, de sectas, hermano, de grupos religiosos, y por qué no decirlo, de la iglesia misma, de pastores de Dios, que lo que nos interesa, hermano, son las cosas materiales y no, hermano, la bendición espiritual de la gente. Mucho cuidado. Póngase listo, pongámonos listos para que, hermano, no nos engañe el diablo. Amén. Y amén. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro gran Señor y Salvador, te damos muchas gracias, Señor bendito, porque al igual, Señor, que en tus días cuando estuviste por esta tierra, desenmascaraste a estos líderes religiosos de sectas que, Señor del cielo, ponían, Señor, cargas sobre la gente.